Viene siendo, por ejemplo, en la herencia, vamos a poner acá, tenemos la clase A, y la clase B, ¿sí? Y supongamos que este es un atributo, acá tenemos un atributo, acá hay otro atributo, ¿sí? Es como para hacerlo más rápido, por eso lo pongo así. Y hay otro atributo. Entonces, ¿cuál sería una de las tantas ideas que tiene la clase abstracta? Así, hacer herencia es escribir una sola vez estos atributos, porque se nos van a repetir para la clase A como para la clase B. Y bueno, y después personalizar cada clase con su atributo correspondiente. Esa sería la idea de herencia, por un lado. Entonces, ¿cómo lo hacemos con programación? Bueno, primero que nada necesitamos englobar todo en una clase que tome un nombre genérico. Por ejemplo, persona. ¿Sí? Y vamos a necesitar dos clases más para heredar. Por ejemplo, podemos poner acá alumno. Y también vamos a colocar profesor. Entonces, nos vamos a persona. ¿Sí? Otra vez, los atributos private, lo de siempre. Nombre. DNI. Supongamos que esos tres dibujitos simbolizan estos atributos, porque el alumno va a necesitar nombre, apellido, DNI, pero el profesor también. Entonces, para no estar repitiendo estos atributos en cada uno, nosotros lo escribimos en una sola clase. Le vamos a poner ahora los métodos para poder acceder. ¿Sí? Listo. Y si yo me voy a alumno, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo pregunto, ¿en este momento ya tiene los atributos de persona o falta tipear algo acá? Lo de persona no los tiene, pero se los puedes extender de la otra clase. Exacto, si yo quiero heredar los atributos de persona, tenemos que utilizar la notación extend, ¿sí? Y le tengo que Y llamar a la especificar, otra clase. claro, en este caso le digo extendeme de persona. Y ahora en este momento, ¿qué está ocurriendo? ¿Hay algún atributo o no todavía? Explícito no, pero implícito debe tener los que tiene persona. Exacto, Pero te falta algo más, ¿no tenés que poner super para eso? ¿no? ¿No es necesario? Mira, El super lo necesitaba si quisiera llamar desde Alguna. alumno algún, claro, algún atributo. exacto. Mira, acá nosotros podemos poner, por ejemplo, vamos a llamar así, alumno igual a punto. Y sí, ven, están trabajando los métodos setter, ¿sí? Ahora hay un dato curioso. Yo tengo alumno punto. Dijimos que el punto es el que me permite navegar dentro de todo lo que me ofrece la clase alumno, en este caso. Obviamente la clase que corresponda al objeto, ¿sí? Entonces yo pongo punto, navego, pero me encuentro equal, bueno, sabemos, tenemos get, apellido, y tenemos get class, notify. Tenemos un montón de métodos que no los vemos nosotros. ¿Ven? Tenemos los setter, los set, los get.
¿Qué está pasando ahí? Porque acá en realidad tengo estos tres atributos. ¿Por qué figuran otras opciones? Porque son métodos propios de los objetos. La clase es un objeto también. Exacto, en realidad, si bien son propios de las clases, ¿sí? O de los objetos, lo que pasa es que todo objeto, toda clase, implícitamente está extendiendo de la clase mayor que es object, por lo que acaba de mencionar el compañero, porque todos van a tener estos atributos, estas características, van a necesitar un equal, van a necesitar un get class, ¿no es cierto? Entonces dicen, unifiquemos todos, que todos hereden automáticamente de la clase object. Sería como haber puesto stem object, ¿sí? Pero es algo parecido a lo que ocurre con el tema del constructor. Son facilidades que ya nos otorga Java en este momento. Pero es por ese motivo, ¿sí? Ahora continuamos. Dejemos el alumno. A ver, ya tenemos persona. Le vamos a dar una característica al alumno. Private, por ejemplo, inc nota, ¿sí? Tenemos que agregar los getter and setter para generar. De esa manera ya puedo acceder también a nota. Y profesor lo vamos a hacer extender persona, ¿sí? Entonces, si yo ahora pongo alumno de vuelta, punto, set, tenemos todos los atributos que heredó de la clase persona más el atributo propio de la clase alumno, ¿sí? ¿Ven? ¿Ven cómo funciona? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros podríamos haber puesto, por ejemplo, así, persona. Y pregunto, ¿qué pasa? ¿Ahí se va a visualizar todo o va a haber algún problema? Perdón, ¿qué fue lo que hiciste? No vi. Le cambié acá, le puse el padre, pero lo instancio con alumno. ¿Te va a Mientras traer el los alumno. atributos del alumno así? ¿Va a traer los atributos, por ejemplo, nota, que es el propio alumno, o solamente me va a traer, por ejemplo, nombre, apellido, DNI? El objeto es persona. ¿Y a dónde? Entonces, ¿qué me va a traer? Alumno. Nombre, apellido, DNI. ¿Y la nota? Para mí también. Te lo trae la nota. Porque el new es de alumno. Ajá. Pero entonces, bueno, ¿qué va a traer? ¿Qué va a traer? ¿La nota la trae o no la trae al final? Yo voto que sí. ¿Quién más dice que sí? A ver, vamos a ver las manitos acá en el chat. No sé, digamos. Bueno, cualquier cosa, si se equivocan, le echamos la culpa al cacho y ya está. No, ¿por Hay, qué? hay que empezar todo esto, Yo, si yo no hablo, no le metemos emoción a la clase, no hay suspense. Bueno, ya, ya estamos listos. A ver, Largamos. Mon versus Fernández. Bueno, Cacho dice que viene nota también, entonces está No, no, equivocado. Mon dijo viene nota. Ah, bueno, no. Fíjense que tenemos set para resumir y solamente vemos set, apellido, DNI, nombre. ¿Ven? ¿Eso por qué? Porque el que pesa acá, el que le dice a la variable, al objeto, mira, vos te vas a dibujar de acuerdo a lo que tenés acá adelante, ¿sí? Es el tipo. Es el Ese. tipo, es el tipo, ¿sí?
En realidad acá no conviene trabajar de esta manera, salvo que nosotros sepamos que nota no lo vamos a utilizar, pero es muy inestable, porque en algún momento, si está declarado es por algo, entonces no es una buena práctica. Solo si necesitas los atributos de persona, nada más. Exacto, si yo sé que utilizo todo lo de persona, ok. Ahora, Claro, pero en ese caso harías un new persona más que un new alumno. exacto, pero la vamos a complicar un poquito más. Te vas a tener que pagar unas birritas, No vas a Mati. ser abstracto. Ahora, ¿qué No, pasa? no dijimos esa condición antes de No, jugar. No, era implícito. Lu- Lucas llegó tarde, ¿eh? Arre, buchón. no. Cuando Mate. quieras, internet, che, cuando quieras. Bien, ahora dijimos que la vamos a complicar un poquito. Le puse la palabra reservada abstract. ¿Qué significa abstract? Una clase abstracta, la primera característica que tiene es que no puede ser instanciada. Por lo tanto, la opción new persona, no lo puedo, ¿ven? No puedo. No puede ser instanciada una clase abstracta. Me está obligando, sí o sí, a utilizar las clases hijas, ¿sí? Y otra característica tiene una clase abstracta. Necesita, o si yo puse abstract, un método abstracto. Una clase abstracta puede tener métodos concretos y abstractos. ¿Cuáles son los métodos abstractos? Cuando yo pongo, por ejemplo, public, public abstract voy mostrar, por ejemplo. ¿Sí? Pero en vez de poner llavecita, pongo el punto y coma. Fíjense, esta es la estructura de una clase abstracta, public abstract. Y un método, perdón. Y un método concreto es el que siempre hemos estado trabajando, que tiene las llavecitas de abrir y cerrar y adentro alguna acción. ¿Sí? Entonces, una clase abstracta, para que tenga sentido, tiene que tener un método abstracto. Debe tener por lo menos un método abstracto. Es más, si yo borro acá, me dice no, eso no está bien. En realidad, para que esto tenga una buena práctica, se tendría que utilizar más que nada para lo que es el polimorfismo, que después lo vamos a trabajar con un par de ejercicios. Por lo tanto, para el ejercicio de ahora, no aplica. Así que esto lo vamos a borrar. Y como buena práctica, por ahora, vamos a poner solamente porque son clases con el mismo nivel. Al quitar el abstract, simplemente es una clase persona, la cual le comparte información a alumno en este caso. ¿Sí? Está heredando. Es como si se hiciera una extensión. Bueno, precisamente por eso la palabra extend. Y después tranquilamente ya podemos completar todos los datos. Ya le vamos, de la misma forma que estuvimos haciendo personas, ya es lo mismo, nada más que con datos heredados. Por ejemplo, set apellido. Tendría que ser un nombre, pero no importa, lo vamos a poner. Gracias, Agus. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. En realidad por ahora lo vamos a ver hasta acá nomás, el tema de la herencia. Lo que pasa es que herencia va muy de la mano con otro concepto, que es el polimorfismo. Vamos a cortar hasta acá, vamos a hacer una pausa y cuando volvamos vamos a ver el tema de polimorfismo, ¿les parece? Perfecto. Perfecto.